Los no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. También, por otra parte, estos forman enlaces covalentes entre ellos para poder formar moléculas. Los elementos esenciales para la vida forman parte de los no metales, los cuales son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono, el fósforo y azufre. Estos elementos no metálicos tienen propiedades y aspectos muy diversos, como es que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente. También los otros elementos que forman parte de los no metales, que no mencioné anteriormente, son el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Ahora hablaré un poco sobre las propiedades de los no metales. Los no metales, como había dicho anteriormente, no suelen ser buenos conductores ni del calor ni de electricidad. También estos presentan diversos estados de agregación en condiciones normales, como son gaseosos, que son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc., líquidos, que solamente es el bromo, y sólidos, que son el resto mencionados. También tienen puntos de fusión muy bajos en comparación con los metales, no poseen lustre y suelen tener diversos colores, no son dúctiles ni maleables, adquieren siempre carga negativa al ionizarse. Al combinarse con el oxígeno forman compuestos anhidros. También poseen en su última capa, la capa de valencia, 4, 5, 6, 7 u 8 electrones. Y por último, en su mayoría forman moléculas de 2 o más átomos. Ahora hablaré un poco sobre la importancia o aplicaciones que tienen estos en la química y en la vida diaria. En las reacciones químicas, estos son muy importantes porque los elementos conforman componentes fundamentales, moléculas biológicas. También en la respiración y fotosíntesis son cruciales para la respiración celular. También en materiales y compuestos de objetos que nos rodean, en productos químicos como el cloro, que se puede usar para la purificación del agua, y también en compuestos atmosféricos como el oxígeno. Saber cómo están distribuidos los no metales en la tabla periódica y cómo su ubicación influye en sus propiedades nos ayuda mejor a comprender sus comportamientos en las reacciones químicas. Como sabemos, la tabla periódica se organiza en filas horizontales llamadas períodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Los no metales se encuentran principalmente en el lado derecho de la tabla, en los grupos 14 al 18. Podemos nombrar en el grupo 14 al carbono, en el 15 al nitrógeno y al fósforo. El oxígeno y el azufre se encuentran en el grupo 16. Los halógenos como el flúor y el cloro se encuentran en el grupo 17. Los gases nobles como el helio y el neón están en el grupo 18. Tendencias de las propiedades de los no metales. La electronegatividad. Como ya sabemos, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Los no metales tienden a tener una mayor atracción por los electrones exteriores a medida que se desplazan hacia la derecha y hacia arriba en la tabla. El flúor es el no metal con mayor electronegatividad. Energía de ionización. Es energía requerida para remover un electrón de un átomo neutro. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Los no metales en la parte superior derecha de la tabla periódica tienen una mayor energía de ionización debido a la mayor carga nuclear efectiva y la menor distancia entre los electrones de valencia y el núcleo. El helio tiene la energía de ionización más alta de todos los elementos. Afinidad electrónica. Es la energía liberada o absorbida cuando un átomo gana un electrón. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Los no metales tienen una mayor afinidad electrónica en la parte superior derecha de la tabla periódica debido a su tendencia a aceptar electrones para completar su capa de valencia. El cloro tiene una de las afinidades electrónicas más altas entre los no metales. Tamaño y radio atómico. El tamaño atómico es la distancia promedio entre el núcleo y los electrones externos de un átomo. El radio atómico, por otra parte, es una medida específica del tamaño de un átomo. Generalmente se refiere al radio covalente o al radio iónico.
Ambos siguen la misma tendencia, disminuyen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Esto se debe a la mayor atracción nuclear efectiva en la parte superior derecha de la tabla que atrae a los electrones más cerca del núcleo, reduciéndose el tamaño del átomo. Propiedades generales influenciadas por la ubicación. La reactividad. Los halógenos son extremadamente reactivos debido a su alta electronegatividad y afinidad electrónica. Los gases nobles, por otra parte, son muy estables e inertes debido a su configuración electrónica completa, por ende no son reactivos. Formación de compuestos. Los no metales tienden a formar enlaces covalentes entre sí y con los metales, así como enlaces iónicos con metales. Ejemplo, el flúor forma enlaces covalentes en compuestos como el ácido fluorhídrico y enlaces iónicos en compuestos como el fluoruro de sodio. Propiedades eléctricas de los no metales. Baja conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para permitir el paso de corriente eléctrica. En general, los no metales tienen una baja conductividad eléctrica. Esto se debe a que no tienen electrones libres que puedan moverse fácilmente, a diferencia de los metales. Formación de enlaces covalentes. Los no metales tienden a formar enlaces covalentes, donde comparten electrones entre átomos. Un ejemplo es el carbono en su forma de diamante. La compartición de electrones en enlaces covalentes limita la movilidad de electrones libres, lo que reduce la conductividad eléctrica de los no metales. Los metales tienen una alta conductividad eléctrica debido a la presencia de electrones libres en una estructura de mar de electrones. Los metaloides, como el silicio, presentan propiedades intermedias y pueden actuar como semiconductores. En contraste, los no metales son generalmente aislantes, con algunas excepciones notables. Un ejemplo destacado es el grafito, una forma alotrópica del carbono. A diferencia de otros no metales, el grafito tiene una alta conductividad eléctrica. Esto se debe a que sus electrones pueden moverse libremente en planos paralelos gracias a su estructura en capas. Por esta razón, el grafito se utiliza en electrodos y como lubricante conductor. Comprender esas propiedades es crucial para diversas aplicaciones tecnológicas y científicas. La primera propiedad química de los no metales va ligada a su configuración electrónica, ya que estos tienen entre 4 a 8 electrones en su capa externa. Esta característica los hace propensos a ganar o compartir electrones para alcanzar esta configuración electrónica estable similar a la de los gases nobles. Un claro ejemplo es el oxígeno, que tiene 6 electrones en su capa externa y solamente necesita 2 para completar su octeto, mientras que el cloro tiene 7 electrones y necesita solo un electrón para completar este mismo octeto. Aquí podemos ver las diferentes imágenes. También poseen alta electronegatividad, lo que significa que tienen una fuerte tendencia a atraer electrones hacia sí mismos cuando forman enlaces químicos. Un claro ejemplo es el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, con un valor de 3.98 en la escala de Pauli. Esto le permite formar enlaces muy fuertes y ser altamente reactivo. Son agentes oxidantes, lo que significa que tienden a aceptar electrones durante las reacciones químicas. Esto se traduce en la formación de óxidos ácidos cuando reaccionan con oxígeno, como por ejemplo el azufre reacciona con oxígeno para formar dióxido de azufre, que es un óxido ácido. Aquí podemos ver la reacción. Y este dióxido de azufre puede reaccionar con agua para formar ácido sulfuroso. Los no metales tienden a formar aniones, es decir, iones con carga negativa. Esto ocurre al ganar electrones en reacciones químicas, como por ejemplo, el cloro puede ganar electrones para formar el ion cloruro. En este ejemplo de la diapositiva podemos observar cómo el cloro diatómico se convierte en un anión al sumarle dichos electrones. Por otro lado, varios no metales existen en forma diatómica, es decir, formado por moléculas que contienen 2 átomos. Esto es una característica de los elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, como dije anteriormente, el bromo y el yodo también. Las propiedades físicas de los no metales. Número 1 tenemos su estado de agregación. A temperatura ambiente, la mayoría de los no metales son gases como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, etc. O sólidos moleculares como lo son el azufre, el fósforo, el selenio, entre otros.
muy pocos no metales hay a temperatura ambiente, pero un ejemplo de esto es el bromo. Número 2, tenemos el punto de fusión y ebullición. Primero definamos qué son estos dos puntos. El punto de fusión es a la temperatura en la que se produce un cambio de líquido a sólido, mientras que el punto de ebullición es a la temperatura en la que se produce un cambio de líquido a gaseoso y viceversa. En lo general, los no metales tienen un punto de fusión y ebullición más bajo que los metales. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares presentes en los no metales, que son relativamente débiles a comparación de los metales, que tienen estructuras cristalinas, iónicas o metálicas. De tercero tenemos la dureza. Los no metales tienden a ser menos duros que los metales debido a su estructura molecular y a las débiles fuerzas intermoleculares que las mantienen unidos. Número 4 tenemos maleabilidad y ductilidad. Primero definamos lo que es maleabilidad. Esta es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. Los no metales generalmente son frágiles y no exhiben ni maleabilidad ni ductilidad, a excepción de algunos ejemplos como el selenio y el teluro, que son ligeramente dúctiles, no en su totalidad. Número 5, tenemos la conductividad eléctrica y térmica. Cuando un material permite que pase electricidad a través de sí mismo, entonces se dice que es conductividad eléctrica. En cambio, si permite que pase calor, es conductividad térmica. En el caso de los no metales, la mayoría son malos conductores tanto de calor como de electricidad debido a la falta de electrones libres en sus estructuras moleculares. 6, tenemos el brillo y apariencia. Los no metales suelen tener una apariencia opaca y sin brillo, a diferencia de los metales, que suelen ser bastante brillantes y lustrosos. Tomemos en cuenta que estas tendencias generales pueden presentar cambios dependiendo del elemento específico y de sus condiciones de presión y temperatura. Algunos ejemplos de los no metales. Casi todos los no metales tienen usos individuales en medicina, farmacias, iluminación, láseres y artículos domésticos. Un no metal es un elemento químico que se considera que carece de una preponderancia de propiedades metálicas, como el brillo, la deformabilidad. Algunos tienen una buena conductividad térmica, esto es parte de sus características. Aunque el término no metálico se remonta al año 1566, no existe una definición precisa de no metal ampliamente aceptada. Algunos elementos presentan una marcada mezcla de propiedades metálicas y no metálicas, y los casos límite que se consideran no metales varían en función de los criterios de clasificación. A continuación mostraremos algunos ejemplos de no metales junto con sus aplicaciones más comunes. Número 1, tenemos el carbono. El carbono, una de sus aplicaciones es el grafito. Lo utilizamos a diario en lápices, también se utiliza como lubricante y en la fabricación de electrodos. Dentro de esta parte también tenemos los fármacos. Muchos medicamentos están basados en compuestos orgánicos que contienen carbono. Número 2, tenemos flúor, que tiene sus aplicaciones en un área asociada a la de nosotros, un poquito lejana pero asociada, que es el área de la odontología, utilizada en pastas dentales y en tratamientos para prevenir las caries dentales. Número 3, el hidrógeno. Sus aplicaciones, dentro de ellas está la refinación de petróleo, que es utilizado en el proceso de hidrotratamiento para eliminar impurezas. Y número 4, y por último, el yodo, que es utilizado ya en nuestra área de medicina, que es un antiséptico. Estas soluciones de yodo, como la povidona yodada, se utilizan ampliamente para desinfectar la piel antes de procesos quirúrgicos y también para el tratamiento de algunas heridas.